Hola, sean todos bienvenidos. Resolvamos este ejercicio que nos dice, un ciclista viaja desde A hacia B a 80 kilómetros por hora y retorna por el mismo camino a 70 kilómetros por hora. Si se hace el recorrido en forma continua en un tiempo total de 6 horas, determine la distancia desde el punto A hacia el punto B. Listo, entonces dibujemos el punto A y dibujemos el punto B. Nos dice que parte de A hacia B a 80 kilómetros por hora y que se regresa por el mismo camino, pero pues obviamente desde B hacia A. Esto lo va a hacer a una velocidad de 70 kilómetros por hora y nos piden hallar la distancia que hay desde A hasta B. Bien, como nosotros no conocemos cuánto tiempo se gasta desde A hacia B ni desde B hacia A, lo que vamos a hacer es, en el primer caso, viaja a 80 kilómetros por hora. Y para esto le toma un tiempo 1. Si yo multiplico la velocidad por el tiempo, obviamente me da la distancia recorrida. ¿Listo? Y entonces esto también va a ser igual a, perdón, aquí sería 70 por un tiempo 2. ¿Listo? Las distancias sabemos que son iguales. Desde A hasta B es igual que desde B hasta A. Por esto, esta ecuación es igual. También sabemos que el tiempo 1 más el tiempo 2 es igual a ¿cuánto? A 6 horas. ¿Listo? Entonces, yo voy a formar esta ecuación aquí. 80 T1 va a ser igual a 70 T2. ¿Listo? Ahora, de esta ecuación yo puedo despejar una de las variables. Puedo decir que T1 va a ser igual a 6 horas menos el tiempo 2. ¿Listo? Entonces tenemos esta ecuación que nos va a servir para reemplazarla en esta ecuación. Si yo reemplazo esta ecuación, la ecuación número 1, en esta ecuación, en número 2 nos queda de la siguiente forma. Queda 80 por T1. ¿Qué es T1? Todo esto. 80 por T1, es decir, 80 por 6 menos T2 va a ser igual a 70 T2. Ahora, esta ecuación vemos que está en términos de una única variable que es T2. Entonces yo voy a poder encontrar el tiempo 2 y así voy a encontrar el tiempo 1. Entonces, 6 por 8, perdón, 80 por 6 me da 480. Y 80 por T2 me da menos 80 T2. Y esto va a ser igual a 70 T2. Bien, ahí nos damos cuenta que nos queda en términos de una misma variable. Yo puedo pasar este 80 T2 a este lado de la ecuación y entonces me queda 480 va a ser igual a 70 T2 más, pasa al signo contrario, 80 T2. Entonces, ¿qué nos queda? 480 va a ser igual a 150 T2. ¿Listo? Entonces puedo despejar T2. T2 va a ser igual a 480 sobre 150. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer como tal la operación. Vamos a dividir 480 dividido 150. Y nos dice que nos da 3.2. Entonces, T2 va a ser igual a 3.2 horas. ¿Listo? Entonces, vamos a esta ecuación, a la primera ecuación que hicimos de T1 más T2 es igual a 6. Si yo reemplazo T2 en esta ecuación, bueno, hagámoslo por acá. T1 más T2 es igual a 6. Listo, entonces, T1 va a ser igual a 6 menos T2. ¿Y cuánto es T2?
3.2. Y esto nos da que T1 es igual a 2.8 horas. Ahí nos damos cuenta que T1 más T2 está sumando 6 horas. Entonces, ¿cómo encontramos la distancia? La distancia va a ser igual a, recordemos esta ecuación. O mejor dicho, recordemos esta primera ecuación. La distancia va a ser igual a, bueno, hagámoslo por esta parte. Distancia va a ser igual a 80 por T1. ¿Cuánto es T1? 2.8. Entonces, si yo multiplico 80 por 2.8 me da distancia igual a 224 kilómetros. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la opción D.